A mediados del siglo XV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor pandemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano, entre el siglo VI y el siglo VII. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Sin embargo, el mal jamás se volvió a manifestar con la virulencia de 1346 hasta 1353, cuando impregnó la conciencia y la conducta de las gentes, lo que no es de extrañar. Por entonces, había otras enfermedades endémicas que azotaban constantemente la población, como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, la cual era la más temida de todas. Bienvenidos al canal de Salud Medical, y esto es la peste negra, la peor epidemia europea. La peste es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria del tipo Bacillus, que es transportada y propagada por las pulgas parásitas de los roedores, especialmente la rata parda. Hay tres tipos de peste y es probable que los tres estuvieran presentes en la pandemia de la peste negra. Existen la peste bubónica, la peste neumónica y la peste septicémica. La peste bubónica era la más común durante el brote del siglo XIV. Causa una grave inflamación en la ingle y las axilas, principalmente por inflamación de los ganglios linfáticos, que adquiere un enfermizo color negro, de ahí el nombre de peste negra. Las llagas negras que pueden llegar a cubrir todo el cuerpo, causadas por hemorragias internas, eran conocidas como bubones, de los que la peste bubónica toma su nombre. Otros síntomas son la fiebre intensa y los dolores articulares. Y si no se trata, la peste bubónica es mortal entre el 30 y el 75% de las infecciones, a menudo en un plazo de 72 horas. Los otros dos tipos de peste suelen ser mortales en todos los casos. Pero la peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Quizá por esto último, porque afectaba a los mendigos, pero no se detenía ante los reyes, tuvo tanto eco en las fuentes escritas, en las que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. Sobre el origen de las enfermedades contagiosas circulaban en la Edad Media explicaciones muy diversas, algunas heredadas de la medicina clásica griega, que atribuían el mal a los miasmas, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel. Hubo quienes imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico, ya que fuese la conjunción de determinados planetas, los eclipses o bien el paso de cometas, o bien geológico, como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos. Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales achacables a la cólera divina por los pecados de la humanidad. Únicamente en el siglo XIX se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica, y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste bubónica era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores, y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. Se trataba pues de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentan estos roedores.
circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios como los barcos. La peste bubónica quedaba así establecida como una enfermedad de origen bacteriano que se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático acompañada de supuraciones y fiebres altas, que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirio. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el término peste bubónica. La bacteria causante rondaba los hogares durante el periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes y tal vez una semana más hasta que la población no adquiría conciencia plena del problema en toda su dimensión. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero había otras variantes. La peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel, de ahí el nombre de muerte negra que recibió la epidemia, y la peste neumónica que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica no dejaban supervivientes. La peste negra de mediados del siglo XIV se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa, actual Feodosia, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. En 1346, Cafa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros, pero es más probable que la bacteria penetrara a través de ratas infectadas con las pulgas a cuestas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo los bacilos hacia los puntos de destino en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. Una de las grandes cuestiones que se plantean es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica o pulmonar, ya que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera mucho más rápido. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas, de un día como máximo, y a menudo antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vehículo de transmisión. Por tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería mucho más lenta. Los indicios sugieren que la plaga fue, ante todo, de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas, entre las mercancías o en sus propios cuerpos, y de este modo propagaban la peste sin darse cuenta allí donde llegaban. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas, la plaga se transmitía a los burgos y las villas cercanas, que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades, la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles y manufactureros, situados a gran distancia en lo que se conoce como saltos metastásicos, por lo que la peste se propagaba a través de las rutas marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional, así como por los caminos de peregrinación. Estas ciudades, a su vez, se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional e internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre oscilaba entre 0.5 y 2 kilómetros, con tendencia a aminorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. Ello explica que muy pocas regiones se libraran de la plaga, tal vez solo Islandia y Finlandia. A pesar
de que muchos contemporáneos huían al campo cuando se detectaba la peste en las ciudades, lo mejor se decía era huir pronto y volver tarde. En cierto modo las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar. En efecto, se ha constatado que la propagación de las enfermedades infecciosas es más lenta cuanto mayor es la densidad de población y que la fuga contribuía a propagar el mal sin apenas dejar zonas a salvo. Y el campo no escapó de las garras de la epidemia. En cuanto al número de muertes causadas por la peste negra, los estudios recientes arrojan cifras espeluznantes. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa, ya como consecuencia directa de la infección. Ya por los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o falta de cuidados. Las cifras de la peste negra son espeluznantes. Son variadas en distintas regiones de Europa, pero se dice que afectó entre el 60 y el 75 a 80% de la población europea. Y en términos absolutos se dice que de los 80 millones de europeos que existían en esa época, quedaron reducidos a tan solo 30 entre 1347 y 1353. Incluso una vez superada la crisis, ahora había que hacer frente a problemas prácticos al no haber suficientes trabajadores para satisfacer las necesidades, los salarios y los precios se dispararon. El hecho de necesitar la agricultura para alimentar a la población supondría un grave problema, al igual que la enorme caída de la demanda de productos manufacturados, pues había simplemente muchas menos gente para comprarlos. En la agricultura, concretamente, los que podían trabajar estaban en condiciones de pedir un salario y la institución de la servidumbre, en la que un campesino pagaba renta y tributo a un señor y nunca se movía de sus tierras, se vio condenada. Nació una mano de obra más flexible, más móvil y más independiente. En consecuencia, surgió un malestar social y a menudo estallaron rebeliones cuando los aristócratas trataron de luchar contra estas nuevas exigencias. Destacan las revueltas de París en 1358, Florencia en 1378 y Londres en 1381. Para el siglo XV, eran perceptibles los efectos indirectos de aquella catástrofe. Durante los decenios que siguieron a la gran epidemia, se produjo un notorio incremento de los salarios a causa de la escasez de trabajadores. Hubo también una fuerte migración del campo a las ciudades que recuperaron su dinamismo. En el campo, una parte de los campesinos pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Así, algunos autores sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la modernización de Europa. Bueno chicos, esto ha sido todo el video del día de hoy. Si les gustó, no olviden darle like y compartir para ayudar a que este contenido llegue a más personas en la plataforma. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita para que estés atento a nuevo contenido que subamos al canal. No olvides visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok. Déjame saber en los comentarios qué otro tema de historia de medicina quisieras que habláramos en el próximo video y nos veremos en el siguiente. Adiós.